Vamos a tomar contacto ahora con Juliana González, periodista de Deutsche Welle, para analizar justamente lo que está sucediendo en Israel y la implicancia de Alemania. En ese sentido, el canciller Olaf Scholz viajó esta semana, estuvo en tierra israelí para mostrar justamente su apoyo, el apoyo de Alemania a Israel. Juliana, buenos días. Agustina Scioli te saluda. ¿Cómo estás? Agustina, un gusto saludarte esta semana. Igualmente. Bueno, entonces, las medidas que está llevando adelante la diplomacia alemana para mostrarse no próxima a Israel, a Netanyahu, estas conversaciones, esta visita en primera persona por parte del canciller alemán esta semana y también la condena de algunos atentados que se registraron ya en Alemania, puntualmente contra la comunidad judía. Así es, Agustina, esto digamos que es un símbolo bastante potente porque tengamos en cuenta que Olaf Scholz fue el primer mandatario europeo o por lo menos occidental que llegó a Israel. Fue en la previa a la llegada de Biden y hoy, el día de hoy, está Sunak de Reino Unido. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque está todo ese pasado, digamos, brutal del nacionalsocialismo alemán, cuando, digamos, ocasionó ese holocausto, esa gran tragedia humana, y para Alemania es muy importante demostrar que está del lado de Israel en este conflicto, que hay un apoyo y que estamos viendo, por supuesto, pues ese apoyo, como lo decías tú, en primera persona del del canciller alemán, también de la ministra de Exteriores y ahora también del ministro de Defensa, que justamente el día de hoy estuvo en el Líbano y ahora está en Israel hablando con su contraparte precisamente de qué apoyo militar puede realmente proporcionar Alemania a Israel, y esto también cobija, por supuesto, insumos médicos para atender a los heridos. Agustina. ¿Todavía no hubo un envío puntual de ayuda militar por parte de Alemania? No, ese es un tema, digamos, que se está estudiando. Se dio a conocer a inicios de la semana que había una petición. Por supuesto, la situación es bastante complicada por la crisis humanitaria que se ha generado, con más de 1.400 muertos del lado israelí, más de 3.000 del lado en Gaza, y esto ha generado muchísima preocupación internacional. El día de hoy, al regreso de Olaf Scholz de su viaje por Oriente Medio, donde también ha intentado hablar con las autoridades precisamente de Egipto, un país muy importante en la región por su capacidad mediadora, porque además tiene el único puerto que posiblemente puerta de entrada a Gaza, que es en Rafah, el paso de Rafah, para que lo abran para ayuda humanitaria. El día de hoy el canciller alemán habló y defendió, digamos, la necesidad de proteger la vida de los civiles gazatíes en medio de este complicado conflicto. Juliana, ¿cuál es la situación? ¿Hay ciudadanos alemanes que están dentro de los rehenes? Así es, se habla que 8 de esos rehenes tendrían la doble nacionalidad incluso, por eso son los contactos de alto nivel de la ministra de Exteriores en Egipto, en Jordania. Ella está nuevamente allá buscando una salida para esas personas. Poco se sabe realmente o nada se sabe del destino de estas personas más allá de que están digamos, retenidos por Hamas. Hoy precisamente el canciller alemán pedía la liberación inmediata y sin condiciones de esos retenidos, porque son básicamente personas civiles, sabemos que son de todas o de varias edades, y eso ha hecho que la situación sea muy complicada, digamos, a nivel humano, y es uno de los esfuerzos que está tratando de adelantar la ministra de Exteriores en este nuevo viaje, abrir esos canales para que haya una comunicación con Hamas que permita la liberación de los secuestrados. En cuanto a los operativos de repatriación, no sé si hay alemanes que han solicitado regresar a su país. ¿Cuál es la situación en ese sentido, Juliana? Pues hubo varios vuelos de repatriación, Agustina, y estamos hablando de más de 3.000 alemanes que fueron evacuados precisamente este fin de semana. Aquí en Alemania pues hay una gran comunidad israelí, muchos de ellos también tienen esa doble nacionalidad, son israelí alemanes o alemanes que estaban en Israel en ese momento. Lo que ahora sabemos también es que no solamente está, digamos, en el tema de Israel, lo que está pidiendo actualmente el gobierno alemán al día de hoy precisamente es que aquellos ciudadanos alemanes
que quieran viajar, por ejemplo, al Líbano, no lo hagan, y aquellos que están en el Líbano, pues empiecen, digamos, a salir de ese país. Todavía no se ha hablado de misiones de evacuar el Líbano, pero sí la solicitud a los ciudadanos alemanes que abandonen el Líbano, una solicitud que también han hecho países como Estados Unidos y Canadá con sus propios ciudadanos, precisamente por esos enfrentamientos que también se están dando en el norte de Israel, que es el sur del Líbano, en esa frontera porosa, compleja, por la presencia del Hezbollah y los ataques y obviamente las contraofensivas de Israel para repeler esos ataques de Hezbollah desde el sur del Líbano contra el norte de Israel. Agustina. Puntualmente en territorio alemán hubo algunos ataques, el incendio de una sinagoga que también condenó, por supuesto, Olaf Scholz en las últimas horas. ¿En qué nivel de alerta se encuentran? Si es que han elevado el nivel de protección y de seguridad puntualmente en Alemania. Bueno, te cuento que de manera anecdótica, Agustina, precisamente pasaba yo saliendo del trabajo por esa sinagoga, por ese centro cultural judío en el momento, pasados unos minutos, cuando llegó todo el equipo, digamos, de la policía antes el lanzamiento de esas bombas Molotov. Afortunadamente, pues no había nadie en la calle, no hubo heridos, no hubo daños grandes, pero se han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones judías o israelíes. De momento no, el país aún no sube esa alarma, pero sí se sabe que el día de hoy hubo una reunión precisamente entre los ministros alemanes, franceses, belgas, que son países, digamos, que están españoles, que están afectados o podrían estar afectados por estos temas de terrorismo extremista aquí en Europa para tomar medidas, y uno de los grandes temas es, por supuesto, agilizar todo ese tema de la deportación de ciudadanos que están aquí buscando asilo político, pero que les ha sido negado, y que esos procesos a veces toman más tiempo. Están buscando, por ejemplo, agilizar esas medidas para evitar que haya mayores contratiempos. Claro. Claro. Vos pasabas antes de que se iniciara el fuego, tras el hecho de que arrojaran estas bombas Molotov. Tras el fuego, tras de que arrojaran esas bombas, pasaba literal en la acera del frente con mi bicicleta, bajaba por esa calle cuando llegaban todas las unidades de la policía. Es un sitio que de por sí aquí todos los sitios, Agustina, para que te hagas una idea, que son instalaciones judías o israelitas, están reforzados. Instituciones públicas como colegios, como sinagogas, como jardines infantiles, centros culturales, tienen un refuerzo adicional de policías, porque este país tiene muy claro, y en eso ha sido Olaf Scholz clarísimo desde el inicio de esta confrontación que ya cumple 12 días, y es que en Alemania el antisemitismo no tiene lugar, y por eso hay una política de tolerancia cero. Esto ha llevado también, por ejemplo, a que se prohíban manifestaciones pro-Palestina, por el temor que en estas manifestaciones se den, por ejemplo, glorificaciones a Hamás o cosas similares. Claro, algo que ha pasado ya en otros países, ¿no? También destrozaron, digamos, símbolos del judaísmo, si se quiere, en estas marchas violentas, por cierto. Sí, algunas de ellas son violentas, otras son pacíficas, pero precisamente por la complejidad del tema, por la posición, digamos, clara de Alemania al antisemitismo, no se le da espacio en esta sociedad. Han sido bastante fuertes en ese tema de restringir ese tipo de manifestaciones. Hay que pensar que este es un país, Agustina, en particular, donde la libertad de expresión es bastante generosa. Se puede manifestar el antivacuna, se puede manifestar el de un lado, el del otro, pero en este tema en específico ha sido bastante estricta en impedir que cualquier manifestación se pueda glorificar, y sobre todo porque hubo un antecedente, y es que tras esos atentados brutales de Hamás hubo un grupo, digamos, pro Hamás aquí en Berlín, que repartió caramelitos tras ese horrible incidente del sábado hace casi ya 15 días, y eso, digamos, fue un punto de quiebre para las autoridades alemanas para tener los ojos todavía más puestos en este tipo de manifestaciones. Claro, la situación en Francia es más delicada en realidad, ¿no? Hablando ya de otro país de Europa, por estas amenazas de bomba que sufrieron en los aeropuertos, al menos 5 o 6 aeropuertos de Francia que tuvieron que ser evacuados. Paralelamente un hombre que murió acuchillado también en una escuela en el norte del
el país. Probablemente hoy, tomando Unión Europea, Francia sea el país que está sufriendo la mayor cantidad de amenazas, ¿verdad? Sin duda, escuchábamos también al ministro francés pedirle a la gente que si estos eran bromas, por favor dejaran de hacerlo, porque en realidad son delitos porque se paraliza el tráfico, porque se pone en peligro la vida de la gente. Y es que llevamos varios días recibiendo esa información, Agostina, no es solo el día de hoy, empezó desde el viernes de la semana pasada con el asesinato de ese profesor en manos de un extremista de un radical islamista allá en Francia, pero también todos los días se han visto esas alarmas de bombas en varios aeropuertos que han cancelado, digamos, todo este movimiento. Ahí en ese país, por supuesto, hay un gran temor también que pueda desbordarse esa crisis, una crisis que además, si nos ponemos a ver, no solamente toca en el mapa a Israel, toca también a la Franja de Gaza, toca a Cisjordania, toca al Líbano, toca eventualmente a Irán, y es un problema que puede agrandarse. Y en estas sociedades europeas, por supuesto, hay muchos refugiados, hay ciudadanos de diferentes nacionalidades y lamentablemente hay también personas bastante radicales en sus ideologías, pues que pueden llevar a hacer daño. Lo veíamos también en Bélgica, otro país que tuvo que subir su alarma por el atentado que cobró la vida de 2 suecos a inicios de esta semana. Juliana, muchas gracias por este contacto, como siempre, y a pesar del tema, un placer conversar contigo. Igualmente, Agustina, hasta la próxima. Luego.